Bienvenido, en este video abordaremos lo que es el calor cedido y el calor absorbido por los cuerpos. Y esto no es otra cosa más que esa igualdad. El calor cedido por un cuerpo es igual al calor absorbido por otro u otros cuerpos. Y bueno, en este video también vamos a hacer ejercicios acerca de lo que es el uso del calorímetro. Y vamos inmediatamente con la descripción o el planteamiento del primer ejercicio. Y este dice, un trozo de hierro cuya masa es de 316.93 gramos, se ha elevado su temperatura hasta alcanzar 90 grados Celsius. Se introduce inmediatamente en un calorímetro hecho de cierto metal cuya masa es de 150 gramos y que contiene 300 gramos de agua a 18 grados Celsius. Se agita la mezcla y se estabiliza a 25 grados Celsius. ¿De qué metal está hecho el calorímetro? Y bueno, aquí tenemos este dibujo emulando lo que es un calorímetro. No es otra cosa más que un recipiente hecho en la parte externa de cierto material, regularmente es un metal, evidentemente, y en su interior alguna sustancia. La más común justamente es agua. Y bueno, este recipiente lo que hace es tener una tapa hermética y al mismo tiempo tiene un termómetro y un agitador. Entonces, hablando de esta parte, según lo que estamos viendo en el planteamiento del ejercicio, este trozo de hierro lo vamos a introducir aquí en el agua, vamos a agitar la mezcla con ese agitador y evidentemente con este termómetro estamos observando los resultados. El calorímetro es lo que se usa en los laboratorios para evitar la pérdida en la temperatura, o mejor dicho en este caso, sí en el calor, que medimos con un termómetro, ¿no? Recordemos que la temperatura es medir qué tan caliente o qué tan frío, por así decirlo. Recordemos que el frío es ausencia de calor. Entonces, bueno, para medir la temperatura tal cual de una sustancia o de algún metal, lo que sea. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es primero entender o verificar cuál sustancia es la que cede y cuál o cuáles son las que absorben calor. De esta manera, recordemos algo, siempre el elemento o sustancia de mayor temperatura es la que transfiere, es la que cede calor a la de menor o a las de menor temperatura. De esta manera hay que ubicar cuál es el que cede temperatura. Y en este caso, simplemente buscamos la mayor temperatura. Y tenemos que son 90 grados Celsius. ¿Cuál sustancia está a 90 grados Celsius? Justamente el trozo de hierro, como podemos ver aquí. Entonces, los otros dos elementos que son de los que está conformado el calorímetro son los que absorberán ese calor. De esta manera tenemos lo siguiente. Tenemos que ubicar primero la fórmula que nos habla de la cantidad de calor. Y esta es la masa por el calor específico, evidentemente, de la sustancia, por el incremento o decremento de la temperatura. Es decir, vamos a tener lo que es la temperatura final menos la temperatura inicial. De esta manera tenemos lo siguiente. La cantidad de calor del hierro es igual. ¿Por qué cantidad de calor del hierro? Porque este es el que cede. Es igual a la cantidad de calor del agua, que es lo que tenemos aquí. Aquí lo dice. Tenemos agua dentro del calorímetro. Aquí está. ¿Sí? Más el otro material, que es la cantidad de calor del metal que desconocemos. Lo ponemos con un signo de interrogación. Entonces, vamos a ir ubicando lo que tenemos. De esta manera, tenemos lo que es la masa
del hierro. La masa del hierro es de 316.93 gramos. La temperatura del hierro es de 90 grados Celsius. Tenemos que se introduce inmediatamente en un calorímetro hecho de cierto metal cuya masa es de 150 gramos. Entonces, este metal que desconocemos tiene una masa de 150 gramos. Lo ponemos de esta manera. La masa del metal que desconocemos es de 150 gramos, que contiene agua a 18 grados Celsius. Entonces, bueno, pero la masa del agua, la masa del H2O, es de 300 gramos. Y aquí observamos algo muy importante. Tenemos que ya están en contacto aquí el metal que desconocemos y el agua. Entonces ya estaban en equilibrio, por lo tanto ambos tienen la misma temperatura y estamos hablando que son 18 grados Celsius. De esta manera tenemos que la temperatura inicial del metal que desconocemos es de 18 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura inicial también de lo que es el agua es de 18 grados Celsius. Retomando este planteamiento que nos dice que al momento de meter el hierro y se mezcla, se agita con el agitador que estamos viendo en esta parte, vamos a alcanzar una temperatura, aquí habla de que se estabiliza, a 25 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: la temperatura final, evidentemente de todas las sustancias o de todos los elementos, es a 25 grados Celsius. De esta manera, ante este planteamiento de calor cedido y absorbido, con esta fórmula desarrollaremos lo siguiente. La cantidad de calor del hierro es igual a la masa, que estamos hablando que la masa es de 316. Bueno, antes de esto, vamos a corregir, vamos a ponerlo así. La masa del hierro que se multiplica con el calor específico, evidentemente del hierro también, por, y ojo, como estamos hablando aquí que el hierro es el que cede, va a haber un pequeño cambio en la fórmula. Es decir, aquí vamos a poner la temperatura del hierro menos la temperatura final. Observemos aquí que tenemos temperatura final menos la temperatura inicial. Pero como este es el que cede, en este caso, vamos a poner la resta de la temperatura final. Por eso es que tenemos la temperatura del hierro menos la temperatura final. Reitero, este pequeño cambio es solamente en la sustancia que está cediendo la temperatura. Entonces, bueno, vamos con igual. ¿Cuáles son las sustancias que absorben? Bueno, en este caso vamos a calcular la cantidad de calor del agua. Por lo tanto, ponemos masa del agua por el calor específico del agua por, evidentemente, ahora sí, temperatura final del agua menos la temperatura inicial también del agua. Bueno, voy a borrar aquí. Pero recordemos que la temperatura final es la misma para los tres, por lo tanto, solamente podría dejar como temperatura final. Vamos a compactar un poquito esto. Evidentemente esto más, continuamos en esta parte de abajo, la masa del metal desconocido, ponemos un signo de interrogación,
por el calor específico del metal desconocido por lo que será la temperatura final menos la temperatura inicial del metal desconocido. Como puedes observar, vamos a utilizar lo que es el calor específico de distintas sustancias. Entonces, la sugerencia es que además de que puedes pausar, o mejor dicho, pauses este video para copiar el planteamiento del ejercicio, así como los datos, es para que también en este momento te vamos a presentar lo que es la tabla de calor específico. Si tú ya la tienes, omite este paso, puedes dar continuidad al video. De lo contrario, puedes pausar como te acabamos de mencionar para copiar el planteamiento y pausar para copiar la tabla de calor específico de las distintas sustancias. Vamos a ocupar los valores presentes en la siguiente tabla de calor específico. Puedes observar que son distintas sustancias y con distintos valores. Esto evidentemente ocurre a presión constante. Al centro de la tabla puedes observar que estos calores específicos están expresados en caloría sobre gramo por grado Celsius, mientras que del lado derecho tenemos expresado el calor específico en lo que son joules sobre kilogramo por grado Celsius. Tómate tu tiempo para copiar esta tabla. Ya sabes que puedes pausar el video. Bien, además de ver que necesitamos para los cálculos el calor específico de distintas sustancias, evidentemente las que están presentes en este ejercicio, pues justamente es a través de lo que es el calor específico que podremos conocer de qué material está hecho el calorímetro, precisamente al hacer este cálculo. Entonces procedemos a sustituir en lo que es nuestra fórmula estos valores. Por lo tanto, la masa del hierro ya la tenemos que es 316.93 gramos, que se multiplica justamente con lo que es el calor específico del hierro, que es 0.113 calorías sobre gramo por grado Celsius. Por la temperatura del hierro, que como habíamos dicho es de 90 grados Celsius, menos la temperatura final, que fueron 25 grados Celsius. Esto es igual. Vamos a continuar en la parte de abajo, la sustitución. Vamos ahora en lo que respecta o con lo que respecta al agua. Masa del agua tenemos que son 300 gramos, que se multiplica con el calor específico del agua, que corresponde a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Que esto se multiplica con la temperatura final, que son 25 grados Celsius, menos la temperatura inicial del agua, que como ya hemos visto también allá, son de 18 grados Celsius. Esto más, continuamos con esta parte, la masa del metal, que desconocemos del metal que está hecho el calorímetro, que son 150 gramos, ya la tenemos allá también, 150 gramos, por el calor específico del metal desconocido, por lo que es la temperatura final, que recordemos que son 25 grados Celsius, menos la inicial. Y bueno, como acabamos de ver, la temperatura inicial del metal también es de 18 grados Celsius. De esta forma vamos a proceder ahora a lo que es el cálculo. Observemos esto. Vamos a multiplicar
316.93 por 0.113 por el resultado de esto. Lo vamos a poner aquí en rojo para ir entendiendo esta parte. 90 menos 25, esto nos arrojará lo que serán 65 grados Celsius. 25 menos 18, aquí estamos hablando de 7 grados Celsius y evidentemente aquí también son 7 grados Celsius. Algo muy importante, al hacer un triple producto, las unidades se nos irán neutralizando. Es decir, este gramo de arriba con el gramo de abajo se neutraliza. El resultado de esto quedará en grados Celsius, entonces estos grados Celsius con estos grados Celsius de abajo se neutralizan, quedándonos únicamente lo que serán calorías. Y ocurre lo mismo en cada uno de estos productos. Lo vemos aquí. Bien, en esta parte, ojo, todavía no podemos neutralizar unidades. Ya lo hicimos en esta parte, pero lo que sí podemos hacer es por el momento estos triples productos en estos dos casos y aquí el producto de 150 por 7 grados Celsius, como se verá a continuación. Y aquí tenemos los resultados. Esta es la cantidad de calor de lo que es el hierro. Es el triple producto, o sea, resultó de multiplicar 316.93 por 0.113 y por 65, quedándonos como ya habíamos visto las calorías. Esto es igual y esto es lo que resultó de lo que es la cantidad de calor del agua. Evidentemente aquí es 1050, esto resulta de multiplicar lo que fue la masa por el incremento de temperatura del metal del que está hecho el calorímetro, pero todavía desconocemos esta parte. Entonces lo que vamos a proceder es a hacer los respectivos despejes. De esta manera tenemos lo siguiente: vamos a pasar lo que más se pueda hacia el otro lado de esta igualdad. Entonces de derecha hacia izquierda quedará así: 2327.85 calorías. Estas 2100 calorías están sumando, pasarán del otro lado restando. 2100 calorías es igual a 1050 gramos por grados Celsius por la cantidad de calor específico del metal desconocido. De esta forma procedemos a hacer esta resta, por lo que nos dará esto 227.85 calorías, que esto es igual a 1050 gramos por grado Celsius por el calor específico del metal desconocido. Bien, este 1050 gramos por grado Celsius está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, quedando entonces 227.85 calorías sobre 1050 gramos por grado Celsius. Esto equivale a lo que es el calor específico del metal que estamos desconociendo. Partiendo de esto, lo que procedemos es a hacer ya la división. 227.85 calorías dividida entre 1050 nos arroja como resultado 0.217. Como podemos observar, no hay unidades que puedan neutralizarse, por lo tanto quedan expresados como caloría sobre gramo por grado Celsius, que es igual al calor específico del metal desconocido. Y evidentemente, como puedes observar, se confirma que el calor específico se mide en caloría sobre gramo por grado Celsius,
verificado en la tabla. Y hablando de la tabla, he ahí donde vamos a ubicarnos de qué metal se trata. Bueno, por propiedad simétrica, recordemos que esto lo podemos invertir. Entonces, el calor específico del metal que desconocemos o desconocíamos es 0.217 calorías sobre gramo por grado Celsius. Basándonos en este valor que pudimos observar en esa tabla de calores específicos, determinamos que de qué metal está hecho el calorímetro. Está hecho de aluminio. Y bien, reitero, esto se verifica en la tabla de calor específico. El siguiente ejercicio plantea: un calorímetro de cobre de 55 gramos de masa contiene 250 gramos de agua que está a 18 grados Celsius. Se introducen 75 gramos de una aleación que está a 170 grados Celsius. Al mezclarse, se obtiene una temperatura de equilibrio de 43 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la aleación? Y como puedes observar, estamos señalando ya cuál es la sustancia que está a mayor temperatura. Por lo tanto, esta es la que cede. Bien, ahora vamos a encontrar lo que tenemos en cuanto a masa, a calor específico y a las temperaturas para resolver esto. De esta manera vamos a empezar por lo que cede. Entonces, masa de la aleación, recordemos que esto es lo que cede, es igual a 75 gramos. De esta manera tenemos el calor específico de la aleación. Esto es lo que estamos desconociendo. Ahora, vamos a esta parte, vamos a conocer lo que es la temperatura de la aleación. Como podemos ver, está a 170 grados Celsius. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos? ¿O qué otros elementos tenemos? También llamados sustancias, tenemos del agua. La masa del agua es de 250 gramos. Tenemos también lo que es la temperatura inicial del agua, que es de 18 grados Celsius. Y también tenemos lo que es el calor específico del agua, retomando que esto es igual a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Ahora vamos con la masa de lo que está hecho el calorímetro, que en este caso es de cobre. Entonces la masa del cobre es de 55 gramos. Ahora vamos con lo que es el calor específico del cobre, que esto equivale a 0.093 caloría sobre gramo por grado Celsius. La temperatura inicial del cobre. Recordemos que el calorímetro está hecho de cobre, que ya contiene agua, por lo tanto tiene exactamente la misma temperatura y son 18 grados Celsius. Y bueno, al igual que en el ejercicio anterior, cuando se mezclan estas tres sustancias, hablando de la aleación, esta aleación puede ser de distintos calores específicos, de dos sustancias, de tres, infinidad de cosas. Entonces, por eso simple y sencillamente vamos a poner de la aleación, y el calor específico de esta aleación no la vamos a buscar en la tabla.
¿Por qué? Porque puede ser de cualquier elemento. Sin embargo, pues bueno, tenemos que al mezclar la aleación, el cobre del calorímetro y evidentemente del agua que contiene el calorímetro, los tres se ponen en equilibrio y llegaron a una temperatura de 43 grados Celsius. Entonces mi temperatura final son 43 grados Celsius. Vamos a borrar esta parte para que se vea mejor el igual. Bien, entonces de la misma manera vamos a lo que es la cantidad de calor de lo que es la aleación es igual a la cantidad de calor del agua más la cantidad de calor de lo que viene siendo el cobre. Retomando esta fórmula de la cantidad de calor, recordemos que el que cede va a tener una pequeña modificación en dicha fórmula. Por lo tanto, tenemos la masa de la aleación se multiplica por el calor específico de la aleación, que es lo que estamos buscando, recordemos que aquí la temperatura final pasa a esta parte y aquí vamos a poner justamente lo que es la temperatura de la aleación. Entonces tenemos temperatura de la aleación menos la temperatura final. Esto es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por lo que será la temperatura final menos la temperatura inicial, evidentemente del agua, más la masa de lo que es el cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre, que como podemos ver la temperatura inicial es la misma de estas dos sustancias y la temperatura final es la misma también en las tres sustancias en este caso. Entonces procedemos a hacer ya la sustitución según lo que tenemos, ubicando lo que deseamos conocer, que justamente es el calor específico pero de nuestra aleación. Entonces, sustituyendo ya en la fórmula, lo que es la masa de la aleación es 75 gramos, que se multiplica con el calor específico de la aleación por la temperatura de la aleación, que son 170 grados Celsius, menos la temperatura final que teníamos, o que tenemos, mejor dicho, que son 43 grados Celsius. Esto es igual a la masa del agua, que son 250 gramos. Esto que se multiplica por el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramo por grado Celsius, por la temperatura final, que son 43 grados Celsius, menos la temperatura inicial que tuvimos, que fueron 18 grados Celsius, más, evidentemente vamos a continuar en esta parte de abajo, que son la masa del cobre. La masa del cobre es de 55 gramos, que se multiplicará con lo que es el calor específico del cobre, que es 0.093 calorías sobre gramo por grado Celsius, por lo que será la temperatura final, que son 43 grados Celsius menos 18 grados Celsius. Recuerda que puedes pausar el video en el momento que consideres pertinente. Lo puedes hacer en este momento para ir verificando esto, porque vamos a ir borrando poco a poco para que vaya quedando mejor explicado. Bien, supongo que ya pausaste, ya notaste, continuamos.
Lo primero que tengo que hacer aquí es esta resta de 170 grados Celsius menos 43. Nos arroja como resultado 127. 127 grados Celsius. Cerramos aquí. Bueno, te decía que vamos a ir borrando poco a poco. Y ahora sí, también aquí vamos a hacer esta parte. 43 grados Celsius menos 18 grados Celsius corresponde a 25 grados Celsius. Y bueno, evidentemente aquí esta parte puedes observar que tenemos exactamente lo mismo. 43 grados Celsius menos 18 grados Celsius son esos 25 grados Celsius que acabamos de anotar también en la parte de arriba. Bien, vamos a hacer mejor estos 5 para que se distingan. Entonces, observemos que aquí tengo un doble producto. Tendría que multiplicar 75 gramos por 127 grados Celsius. En esta parte voy a tener que multiplicar 250 por 1 por 25 para justamente ir haciendo incluso también la neutralización de unidades. Aquí otro triple producto de 55 por .093 y por 25. Pero bueno, vamos a continuar en este momento con lo que es la neutralización de unidades. Estos gramos que quedarían arriba se neutralizan con estos gramos de abajo, estos grados Celsius de arriba con estos grados Celsius de abajo, y lo mismo ocurre en esta parte. Quedando solamente en esta parte calorías y aquí también. En esta primera no podemos hacer ningún tipo de neutralización de unidades. Bueno, entonces, de esta forma vamos a tener, al multiplicar 75 gramos por 127 grados Celsius, obtenemos la siguiente cantidad o la siguiente magnitud, valor, como quieras llamarle. Tenemos lo siguiente, quedaría como 9525. Vamos a borrar. Recordemos que teníamos gramo por grado Celsius y esto evidentemente se multiplica por el calor específico de la aleación. Esto es igual, y bueno, al multiplicar lo que será 250 por 1 por 25, tenemos 6250 calorías, más lo que resulte del producto de acá abajo, que son 55 por .093 por 25, y esto nos arroja 127.875 calorías. Y bien, ahora sí, ya puedo borrar esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer es recuperar esto. 9525 gramos por grados Celsius, que se multiplica por el calor específico de la aleación. Y esto es igual a esta suma. Entonces, arroja 6377.875 calorías. De esta manera, como quiero conocer el calor específico de la aleación, esta cantidad lo está multiplicando, va a pasar del otro lado de la igualdad, pero dividiendo, quedando entonces de la siguiente manera: 6377.875 calorías dividido entre 9525 gramos por grado Celsius. Entonces, esto será 0.6696 y retomamos esta parte, que son las unidades de los calores o del calor específico, gramo por grado Celsius. De esta forma hemos encontrado lo que es nuestro calor específico de esta aleación. Y bueno,
Como te hemos dicho, la ventaja de estos videos es que puedes pausar e ir anotando los procedimientos, ir haciendo los cálculos junto a nosotros, verificarlos y de alguna forma vas aprendiendo poco a poco cómo se hace, porque vamos guiándote paso a paso. Esperando que te haya servido este video, no me despido sin antes hacerte las recomendaciones de siempre. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita. En la barra de comentarios, haznos justamente eso. Los comentarios, si te ha servido, si no. Comparte con tus compañeros, con tus amigos, con quien consideres que necesita esta información, estos ejercicios. En tus redes sociales, por favor, también comparte. Y no te olvides de darle manita arriba. Hasta pronto.